Bueno, estamos monitoreando en el Internet lo que pasa al este de Europa y lo que puede pasar. Y este es un conflicto que no solo puede llevarle a un caos total al este de Europa, sino a todo nuestro planeta. En el capítulo anterior, antes de que lo... Ouroboros, ok, estamos con Ouroboros. A ver, voy a leer todas las noticias de la información confirmada, ya que el tema es sumamente importante y hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas en el Internet. Fuente confiable. La administración de Joe Biden se habría resistido a los esfuerzos de los comandantes militares del ejército norteamericano para preparar una evacuación temprana del personal de la embajada y los aliados afganos en las semanas previas a la caída de Kabul. Bueno, esto no es con el tema de Ucrania, pero bueno, ¿cómo van las cosas en Europa? Según lo que nos dicen, llegan 3 bombarderos B-52 con armas nucleares a las Islas Británicas. Supuestamente dicen que no están mandando armamento, pero están mandando cualquier cantidad de armamento a Europa, Estados Unidos. Lo que estamos viendo es lo que pasó puede ser lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Rusia. Según importantes analistas de geopolítica, que están haciendo una analogía de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. El escenario es exactamente igual. Crearle una provocación a Rusia para que entre en una guerra y así obligarle a Europa a que entre en una guerra con Rusia. Bueno, no es descabellado en la verdadera historia de la humanidad y en los documentos que Estados Unidos y Gran Bretaña ocultan al mundo, existen documentos en los cuales Estados Unidos le obligó a Alemania a atacar a Rusia para que Rusia entre en la Segunda Guerra Mundial, ya que Rusia no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Rusia no es un país belicista. A los rusos no les gustan las guerras. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, los británicos y los norteamericanos, según la historia verdadera, les dijeron a los alemanes que ataquen a Rusia para que Rusia entre en la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia tuvo que entrar en la Segunda Guerra Mundial porque estaban siendo amenazados. A Rusia le costó millones de muertes, destruyeron su economía y prácticamente Rusia puso a los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, luego la historia ya es como que más coherente. Y para que sepa y para corroborar esto, si es que Rusia hubiera querido entrar en la Segunda Guerra Mundial, no se hubiera quedado en Alemania, hubiera conquistado toda Europa. Cuando los rusos entraron a Berlín, ahí es cuando los norteamericanos, ya viendo que el ejército alemán estaba totalmente destruido, entraron en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora las cosas son diferentes. Rusia no quiere una guerra. Pero si es que tiene que defender a la población rusa y contestar las agresiones, lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene las armas, tiene armas nucleares. Rusia sabe lo que
lo que es pelear una guerra y lo duro que es una guerra. Rusia en la Segunda Guerra Mundial perdió como 20 millones de vidas. Y la doctrina de los militares rusos es minimizar las pérdidas humanas, como lo es de cualquier ejército. Y para eso tiene armas nucleares, tiene la tecnología nuclear, sabe cómo utilizarla, saben dónde utilizarla. Y según importantes analistas, antes de que los soldados rusos mueran en un enfrentamiento con Ucrania, o la población rusa empiece a morir, van a haber muertos en Ucrania. Estamos a 10 minutos de que Rusia utilice armas, y ni siquiera Rusia necesita utilizar armas nucleares. Esto es lo que ya solo los soldados rusos sabrán. Pueden utilizar armas nucleares, pueden utilizar armas convencionales. Esto no es una manifestación callejera, como lo creen algunos fascistas ucranianos, que salir a las calles de Kiev y protestar contra la policía es un ejército. Este es el enfrentamiento contra un ejército y contra uno de los ejércitos más poderosos del planeta Tierra. Eso deberían de tomar en cuenta los políticos ucranianos. Bueno, ¿qué pasó en Ucrania? Para entender lo que está pasando en este momento, hay que ir unos años atrás. Hay que saber lo que fue el golpe de Estado en Ucrania, patrocinado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Hay que tener en contexto la historia de Ucrania, qué pasó en Ucrania hace unos años cuando se produjo el Maiden en Kiev. Hay que tener en cuenta el fallido golpe de Estado a Bielorrusia por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta la salida de Estados Unidos y Gran Bretaña de Afganistán. Y por qué ahora Estados Unidos y Gran Bretaña están desesperados por generar un conflicto en el este de Europa, en el cual ni los británicos ni los norteamericanos morirán. Morirá la población ucraniana, que será devastada. Y que cuando hablamos que será devastada, es que será devastada. La cosa está sumamente seria. Rusia empieza a poner hospitales militares de campaña a lo largo de la frontera con Ucrania. Bueno, el asunto es, estamos a 5 minutos de la Tercera Guerra Mundial, que va a empezar en Ucrania, que se puede extender a Irán, a Israel, a Taiwán. Y según algunos expertos, incluso a Sudamérica.
Lastimosamente no estamos en la Segunda Guerra Mundial y las cosas son diferentes, es algo que no entienden los militares de la OTAN. Viven de la historia. Bueno, en un segundo, bueno, la situación es complicada. Si Rusia entra en una guerra, estamos hablando de una guerra nuclear. Y es totalmente impredecible cuáles son los países que pueden ser atacados. Sin embargo, por intuición, sabemos que Gran Bretaña volverá a sufrir los bombardeos de misiles, pero esta vez serán misiles mucho más potentes. Posiblemente los ingenieros norteamericanos tendrán trabajo en Gran Bretaña para reconstruir las ciudades inglesas devastadas. Twitter, de fuente confiable, secretario del Departamento de Estado norteamericano, dejó en claro que seguirá abierto un camino diplomático. No, ya no, la salida no es diplomática. Hoy será sumamente y supremamente importante lo que hable el presidente norteamericano con el presidente ruso. Rusia se dice que ya está, que el conflicto es inminente en Ucrania. Va a ser un conflicto por mar, va a ser un conflicto por aire, va a ser un conflicto por tierra, en el cual la humanidad va a ser testigo de la fuerza del ejército ruso. Bueno, empiezan a llegar tropas rusas a Bielorrusia. Bielorrusia se está preparando para un conflicto armado. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las noticias en Internet. Esta es una campaña, así es. Esta es una campaña de la OTAN. Esta es una campaña de la OTAN utilizando a Ucrania como escudo humano. Esto los norteamericanos lo han hecho en Vietnam, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Irak. Lo hicieron en la República Checa, lo hicieron ¿en dónde más? En Georgia. Y ahora el campo que han escogido de batalla es en Ucrania.